Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de santidad, de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Buenos días nuevamente. Hoy el Padre nos dio un buen jalón de orejas en la mañana. Dice, les voy a jalar las orejas a todos ahora. Le digo, bueno, Padre, pues. Pero primero dijo que nos iba a jalar las orejas y no dijo a quién. Y estaba el diácono Everardo y estaba yo ahí presente. Y dije, no, pues ya ni modo, no las va a jalar a nosotros. Y le preguntamos, Padre, ¿nos las va a jalar a nosotros? Dijo, bueno, no directamente ustedes, pero también van a estar incluidos. Entonces, el jalón de orejas se trató en de que el Padre nos está recomendando que las personas que tengamos síntomas o estemos enfermos, que no tengamos pena de decir que los tenemos. O sea, no es como que tenemos una enfermedad como la lepra, que la vamos a contagiar, es que hace algo feo. De hecho, el Padre nos estaba diciendo que en algún momento todos nos vamos a enfermar del COVID, porque el COVID es como una gripa más. De hecho, el coronavirus es una rama muy grande de viruses que incluye la gripa simple, como la gripa ahorita que es el COVID-19 que se descubrió en el 2019. Entonces, eventualmente nos va a dar COVID a todos, pero lo que dice el Padre, que lo que queremos evitar es de que nos dé pronto, porque ahorita, como sabemos, pues no hay una vacuna que pueda ayudarnos a que nuestro cuerpo pueda combatir esa enfermedad. Entonces es importante que cuando una persona esté enferma o tenga ese síntoma, pues lo haga saber, ¿verdad? Que no tenga pena, que lo diga en su lugar de trabajo, que lo diga aquí en la iglesia y diga, ¿saben qué? Creo que tengo síntomas, o alguno de mis familiares tiene síntomas y pues no voy a poder asistir a la misa por un tiempo, especialmente los que son servidores. De hecho tenemos 2 familias de hermanos que son servidores que están enfermos, y algunos miembros o algunos de ellos están enfermos y nos han hablado y nos han dicho, ¿saben qué? Tenemos síntomas o algunos de nuestros familiares están enfermos, y eso es para prevenir pues que sigamos pasándoles la enfermedad a otros, ¿verdad? Y eso es muy importante, no tengamos pena, avisemos. De hecho, en algunos trabajos yo sé que, por ejemplo en mi caso, en mi trabajo yo sé que nos han dado 15 días de paga. O sea, si uno se llega a enfermar con el COVID, automáticamente te dan aparte de tus vacaciones o de tu tiempo que te mereces por tener ya cierto tiempo trabajando ahí, te dan 15 días para que tú puedas estar en cuarentena por esos 15 días y te los van a pagar. Entonces muchas compañías tienen ese privilegio, no sé si sean todas, pero también pueden preguntar. Puede ser que en sus trabajos tengan eso y ustedes ni siquiera saben. Entonces hay que informarnos, pero eso sí, no hay que tener pena, hay que decir, ¿saben qué? Creo que tengo síntomas, y para que todas las demás personas pues estén seguras, ¿verdad? Entonces, y no sigamos repartiendo este virus. Bueno, les decía yo hace rato que cuando estaba leyendo la carta de San Juan me dio mucho gusto y me dio mucha alegría, porque por un momento o por algún tiempo yo pensaba que yo era hijo de Dios por adopción, ¿verdad? Porque, o sea, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues dice que nosotros somos, él dice él, ya no los llamo a mí, ya no los llamo
siervos, sino los llamo amigos, inclusive Él nos llama hermanos a nosotros. Y dije, no, pues entonces, como por adopción soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque pues, Jesús es mi hermano y soy un hijo adoptivo de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que sí nos llaman hijos de Dios, pero que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que somos. Y hay una diferencia. Y estaba yo pensando, ¿cómo es eso posible? Y estaba pensando que, por ejemplo, cuando una familia adopta a un niño, le pone su apellido, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si el niño lo llaman, por decirlo así, Pedro, y su familia o el papá son de apellidos, no sé, López, entonces el niño se va a llamar Pedro López, ¿verdad? Pero aunque no sea hijo biológico de ellos, le dieron el apellido, pero lo llaman simplemente López porque pues ese fue hijo por adopción, pero no es hijo biológico de ellos. Y nosotros de igual manera, a nosotros nos llaman hijos de Dios, pero ya no solamente nos llaman hijos de Dios por llamar, sino que somos hijos de Dios. Y la manera en que nos hacemos hijos de Dios es cuando hacemos la voluntad de Dios. Muchos de nuestros hermanos santos que ahora están en la gloria con Dios, ellos también en algún tiempo a lo mejor eran hijos del mundo. Y cuando aceptaron a Dios, cuando aceptaron a Jesús, pero sobre todo cuando trataron y hicieron un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, ellos empezaron a vivir su santidad. Y muchos de nosotros aquí nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios. En algún tiempo también yo tenía la equivocada de la santidad. Yo pensaba que un santo era una persona que no cometía pecados, una persona que hacía milagros, una persona que levantaba muertos, una persona que hacía cosas extraordinarias. Y entonces dije, pues yo no hago ninguna de esas cosas. O sea, ¿cuándo? Inclusive muchas veces hasta jugamos con la palabra santo, ¿no? Dicen, no, vemos una persona y, oh, milagro, eres un santo, hiciste eso, hoy va a llover, ¿verdad? Pero en realidad la santidad es algo tan simple. Ayer en el retiro yo les hablaba de Santa Teresita del Niño Jesús, y ella miraba simplemente su vida cotidiana como un caminito hacia el cielo. Cada labor que ella desempeñaba en el convento donde estaba, así tan simple fuera como regar las plantas, como ayudarle a una hermana en el convento, que a veces pues la trataba mal y ella hacía un esfuerzo por tratarla bien. Esos simples hechos de ella de esforzarse por hacer la voluntad de Dios, esos simples hechos a ellos los miraba como ese caminito al cielo, como ese caminito a la santidad. Y muchos de nosotros estamos haciendo ese esfuerzo. Por ejemplo, hoy ustedes aquí están haciendo ese esfuerzo de buscar a Dios, ¿verdad? Vinieron hoy con la intención de encontrarse con Dios hoy en esta misa. Posiblemente algunos a lo mejor los trajeron a fuerza, especialmente cuando somos jóvenes, ¿verdad? A veces no queremos venir, nuestros papás nos traen un poquito obligados. Pero ¿saben qué? Yo hubiera querido que mis papás me hubieran llevado, aunque sea de las orejas, a veces a la misa. Mis papás, mi mamá siempre estaba muy ocupada trabajando, entonces a veces no tenía tiempo de llevarnos a la iglesia, o tenía otras ocupaciones, pero es hermoso cuando una familia entera, una familia completa va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se bendicen todos, especialmente cuando son desde pequeños los niños empiezan a remar a Dios. Empezamos nosotros a sembrar esa semilla, esa semilla de bondad, esa semilla que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Esa bondad esa semilla de hacer las cosas buenas. Pero bueno, les decía que y yo pensaba, ¿por qué tenemos que ser santos para ir al cielo? ¿Por qué tenemos que ser buenos para ir al cielo? ¿Por qué tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios para ir al cielo? Y estaba yo pensando precisamente ayer en la tarde, que también compartirles a ustedes, y de repente Dios puso una palabra en mi cabeza, y Él puso la palabra cáncer, y me pregunté, ¿qué es el cáncer? Obviamente no sabía qué era el cáncer, entonces pues empecé a investigar y dije, bueno, pues voy a hacer un poquito. Ahora gracias a Dios tenemos el famoso Google, que nos saca de muchos apuros a veces. Obviamente tenemos que tener cuidado porque muchas veces hay también información que no es verdadera, ¿verdad? Entonces empecé a investigar y resulta que el cáncer se produce porque hay células que son normales. O sea, nuestro cuerpo está lleno de células, tiene miles y miles y millones de células. Las células de nuestro cuerpo tienen un proceso natural.
Nuestras células, igual como nosotros, se desarrollan, crecen, tienen una vida, cumplen con su función y se mueren. Tienen que morirse. Es la manera natural de una célula de vivir. Y cuando muere, hay otra célula que la reemplaza. Entonces viene otra célula y toma su lugar y hace su misma función. ¿Qué pasa con las células del cáncer? Esa célula tiene una mutación. Era una célula normal y tiene una mutación que ya no lleva ese proceso natural en el cual se tiene que morir y le tiene que ceder el paso a otra, sino que se sigue reproduciendo. De cierta manera, esa célula sigue viviendo eternamente, mientras obviamente el cuerpo esté vivo, ¿verdad? Pero esa célula se sigue reproduciendo y en vez de morirse, se van haciendo más y más y más y va llenando todo el cuerpo, y es por eso que es muy peligroso cuando tenemos esa enfermedad, porque se contamina todo el cuerpo. Si comienza en un órgano, se puede regar a muchos otros y eso es muy feo. Y yo pensaba eso como si nosotros no llevamos ese proceso espiritual que Dios ha formado para que nosotros existamos, pero nosotros vivamos haciendo la voluntad de Dios, que es el proceso natural. Dios nos creó para que fuéramos amados, pero Dios nos creó como seres espirituales y nosotros tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. Ese es el proceso natural como el cual Dios nos creó. Pero si nosotros nos rebelamos como esas células que mutaron, rompemos el proceso natural, ¿y qué es lo que va a pasar? No vamos a ser esas personas espirituales ni vamos a ser esas personas buenas. Entonces, de cierta manera nos estamos rebelando, no queremos hacer lo que Dios nos manda. Entonces, desafortunadamente, si nosotros llegáramos al cielo corrompidos como esas células cancerosas, nosotros también echaríamos a perder el cielo. Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Pero lo importante es de que Dios, no importa a veces qué tan equivocados estemos. Hace rato oíamos el Salmo y se me hizo tan bonito porque dice, ¿cómo decía el Salmo? ¿Cuáles son aquí están los hombres, Señor? Algo así, como decía. A ver si se me olvidó, pero vamos, aquí tenemos a la mano el Salmo. Creo que estos son los hombres que te buscan, Señor, ¿verdad? Decía, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Y cuando yo estaba escuchando eso, decía, ¿qué clase de personas somos? A lo mejor si nosotros nos empezamos a conocer y nos conocemos nuestros defectos y nos conocemos nuestras debilidades, a lo mejor nosotros podremos decir, ay, pues esta persona es así, no me gusta como es y no me quiero llevar con ella, ¿verdad? O la juzgamos. Pero este salmo dice, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Y lo que está diciendo ahí es de que qué clase de personas somos, a Dios no le importa, siempre y cuando lo busquemos. Siempre que busquemos a Dios, Dios va a estar ahí para nosotros. Siempre que nos arrepentimos, y ese es el proceso de la santidad. El proceso de la santidad es primero desear a Dios, y yo sé que muchos de ustedes lo decían. En la mañana el Padre estaba en una alabanza que decía que nos hiciéramos enamorados de Dios. ¿Quién aquí se quiere ser enamorado de Dios? Yo me quiero ser enamorado de Dios. Yo lo deseo. A veces no sé cómo, a veces pienso que no puedo, pero yo quiero hacerme un santo. Y la santidad la tenemos que desear. Y para desear la santidad tenemos que buscar a Dios, tenemos que desear a Dios. Y ese es el primer paso. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú eres sincero y abres tu corazón, Dios te da la bienvenida. Pero cuando tú no reconoces a Dios, cuando tú reniegas de Dios, cuando tú no quieres hacer el esfuerzo por seguir la voluntad de Dios, entonces eres como esa célula cancerosa que estás mutando a lo que no eres, a lo que Dios no te hizo para eso. Entonces Dios nos hizo para buscarlo a Él, para que Él esté en nuestras vidas, para que vivamos haciendo el bien. A ver, ¿cuántos de aquí pueden decir que les gusta y les da gozo hacer el mal? Que diga, a mí me gusta hacer el mal y me gusta andarle diciendo cosas a fulano, andar hablando mal de la gente, a mí me gusta regañar a mis hijos, pegarles. ¿A quién les gusta hacer el mal? A nadie, ¿verdad? A nadie. Si al caso de repente llegamos a hacer el mal, lo hacemos sin querer, lo hacemos inconscientemente y lo hacemos sin querer dañar a la persona. Y eso es buena señal de nosotros, porque se quiere decir que nosotros sí somos personas que queremos el bien. Pero ¿cuántos de aquí se alegran cuando hacen el bien, cuando ayudan a alguien? A mí me da mucho gusto cuando yo ayudo a alguien. Y no sé, pero es una satisfacción tan grande poder ayudar a alguien que, no sé, no lo puedes comprar con nada del mundo.
¿Me entiendes? No hay dinero que pueda comprar la satisfacción que Dios te da cuando ayudas a alguien. Entonces pensemos en eso. Pensemos en que nosotros fuimos creados para vivir en santidad, buscando la santidad. Y a veces nos vamos a equivocar. Ser santo no quiere decir que vamos a ser perfectos en esta vida. Algo que decía también el libro de la carta de San Juan es que dice que aunque somos llamados hijos de Dios, y aunque somos hijos de Dios, todavía no somos lo que tenemos que ser. ¿Se escucharon esa parte? Dice que todavía no hemos llegado a ser lo que vamos a ser, y solamente llegaremos a ser como es Dios cuando estemos con Él. Aquí en este mundo seguiremos siendo imperfectos, seguiremos siendo pecadores, pero lo importante es de que no nos demos por vencidos, que sigamos luchando, que sigamos esforzándonos por ser la voluntad de Dios. No importa las veces que caigamos, simplemente tenemos que levantarnos. Y como decía ese salmo, aquí está la clase de hombres que te buscan, Señor, y tenemos que ser esas personas que busquemos a Dios diariamente.